Saludos. Muchas gracias, saludos Freddy, también Jorge, Luis y el compañero del control, el amigo que también está aquí con nosotros. Muchísimas gracias y saludos también para el público que le sintoniza siempre. Para mí es un honor estar aquí. Para nosotros también, Joe, de verdad. Para nosotros también, Joe. Te hemos visto durante... Por ejemplo, yo que tengo 37 años, de que tengo... No uso de razón, porque sí en esa época he visto a Norman, cuando era chiquito, pero he visto cómo has crecido dentro de la industria. Has pasado por varias etapas, que ya mismito vamos a ir poco a poco, desmenuzando la historia de Joe Bruno en la radio. Pero quiero que sepas que no solamente para mí, sino para mi compañero Jorge Jay, que fue compañero de estudio, ¿verdad? De Sagrado fue, ¿verdad? Sí, y de labores también. Claro que sí, trabajamos casi cerca de 3 años juntos en el hipódromo. Y de Luis Omar, que me lo llevé de allí del hipódromo para traerlo acá en tu zona deportiva. Es un honor y yo sé que para la gente que están escuchando y también a las personas que están fuera, porque mucha gente me ha escrito de Estados Unidos y me dicen: Freddy, yo no estoy en Puerto Rico, pero cuando tú pongas a Joe Bruno a hablar, es como si yo estuviera viendo las carreras. Y yo sé que cuando él hable, me va a transportar a una época que yo viví de niño, o el otro vivió un poquito más adulto, pero va a ser de bendición. Y vamos a empezar por ahí. Joe, ¿cómo comenzaste a tener ese deseo? No sé si llamarlo por el deporte hípico, te gustaban los caballos, ¿por qué no los gallos, el béisbol y otra cosa? ¿Por qué? Bueno, yo te puedo decir que mi primer amor en el deporte fue el baloncesto, porque en Bayamón, en la urbanización La Milagrosa, donde todavía viven mis padres, la casa de donde están mis padres, justamente al lado, es como si fuese una extensión del patio de la casa. Hay una cancha de baloncesto grande, que se jugaban doble canchas allí 6 días a la semana, ya desde las 3 de la tarde hasta a veces hasta las 10 de la noche. Y desde niño, pues, como dicen por ahí vulgarmente, era comer cancha. Comer cancha todos los días. Y entonces luego, pues mi segundo amor vino a los 10 años. Y después, pues, fue paralelo con el baloncesto, que fue el hipismo. Mi papá siempre ha sido hípico de toda la vida. Siempre. Eso viene desde los tiempos de negocio formado, pues había caballos, sus cositas, y de ahí viene todo. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá siempre ha sido hípico, acostumbraba a ir al hipódromo, era un asiduo visitante del hipódromo, pero sí lo visitaba con alguna frecuencia. Yo me iba con él, mi hermano también, aunque mi hermano no se sintió atraído, pero yo sí. ¿Qué fue lo que me atrajo de las de caballos? Pues mira, yo creo que es lo que enamora a todos los que por primera vez ven una carrera. Es la cuestión del movimiento, la acción, los colores, los caballos corriendo, lo rápido del movimiento. Eso es lo que... Y además el amor por los animales también. Y pues de pequeño te puedo decir que me llamó muchísimo la atención, viéndolo especialmente por televisión, pero también cuando iba al hipódromo con mi papá. Y entonces mi conexión mayor hacia la hípica se da en una ocasión en que un tío que ya falleció, hermano de mi papá precisamente, vivió con nosotros un tiempo en la casa, y él, a escondidas de mi papá y de mi mamá, porque mi papá no quería que yo me involucrara con la cuestión del juego de los caballos, pero escondida de ellos, pues mi tío me enseñó a leer el programa, a interpretar todo lo que aparece en el programa oficial y la revista hípica. Ya yo a los 11 años, ya yo te sabía leer todo eso. Y conocía a los jockeys, conocía a los caballos, memorizaba el programa, una cosa que yo me pongo a recordar eso a veces y yo digo, caramba, ahora yo no me acuerdo ni quién ganó la quinta de hoy, por ir a un ejemplo drástico, ¿no? Pero en ese tiempo sí, como uno tiene la memoria más fresca y demás, de niño, adolescente, pues, y eso pues poco a poco fue cultivándose hasta el punto de llegar a tener la oportunidad, esa primera oportunidad de llegar al hipódromo, solo, trabajar en una agencia. Y tuve la oportunidad de ir solo al hipódromo, y de ahí en adelante, pues, uno poco a poco fue buscando camino. Cuando niño, ¿no hacías como yo, que me paraba frente al televisor y trataba de imitar a Norman, o no? Que sí, muchas veces. Yo creo que eso fue parte también del desarrollo, ¿no? De uno descubrir que uno tiene una
habilidad. Lo digo humildemente, habilidad, ¿no? Unos dones. Por unas cosas, hacia una disciplina, y en este caso, pues la narrativa. Yo lo que hacía era que veía la carrera en vivo, me memorizaba la narración de Norman, y cuando daban la repetición, le bajaba el volumen y yo la narraba como la narró Norman. Wow. Y poco a poco, pues uno va con eso, pues cogiendo el piso, como se dice. ¿Quién te dijo un día, Joe? O sea, cuando uno empieza en la radio, que nosotros hablamos aquí en Arroyo Habichuela, en tu zona deportiva, esa persona que dijo un día, Joe, faltó alguien o yo te veo talento, tú vas a trabajar conmigo. O sea, ¿cuándo vino esa oportunidad que tú dijiste, ya estoy trabajando, cobrando del hipismo? ¿Quién fue? Bueno, fue Luis Enrique Viví Marrero. Era mantenedor de la transmisión de radio por muchos años en el hipódromo. Pero y quiero que lo sustituya. Mi papá me dio el permiso, trabajaba ayudando a un agente. Y en Bayamón me fui en PON con el agente hípico. Tomaba unas clases de locución. Ya yo tenía la inclinación hacia lo que eran los medios, el radio especialmente. Y ellos en la transmisión ya me conocían porque yo a veces llamaba, le mandaron un saludo a mami el día de cumpleaños. Uno hace, todo lo hacemos. Sí. Pues llego allí a la transmisión por curiosidad, porque al mismo tiempo, como te menciono, yo tomaba un curso de locución. Entonces me presento, y al presentarme me siento en una esquina a mirar cómo era la dinámica. Cuando ya me voy, yo estuve como 30 minutos allí. En un momento dado, Viví me llama y me dice para que me presenta, me dice al aire que yo era un visitante allí, dice mi nombre, y me da el micrófono para que yo diga cómo estaban los caballos en la banca. Y yo pues cumplo con eso. Y de hecho menciona que yo era estudiante de locución en ese momento. Y cuando ya me voy a despedir, aprovecho que están en una pausa y él me acompaña hasta la puerta y me dice que a él le gusta ayudar a la gente joven que en todas las ocasiones en que yo quise volver, que estaban abiertas. Y yo realmente era como se me estaba abriendo una puerta enorme. Definitivamente. Y le di y al día siguiente de carrera yo estaba ahí, en PON, y regresando en guagua pública. La palabra, literalmente. Regresando en guagua Canóvanas a Bayamón. El compañero Luis ya conocimos el principio, por qué te gustó el hipismo, fuiste baloncerista, no sé si fuiste bueno. Pero tú con los tobillos no lo pasa, muchas veces uno se acobarda y pues. Entonces llegas al hipódromo, no hay duda que tienes el talento. Claro, está la etapa, como todos los que trabajamos en los medios y todos los atletas, que tienen que dar la oportunidad para que uno pueda exponer ese talento. Expones el talento y pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Esas etapas y esas narrativas históricas que tenemos en la aplicación de YouTube, que el hipódromo los tiene también en su poder. Quisiera que el Omar nos diera un poquito breve de la historia de Joe Bruno. Bueno, pues Joe Bruno estudió comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón, ¿verdad? De aquí. Sí, nuestra alma mater. De Santurce. Y entonces y él me corrige el año. Él me corrige, si cometo algún error con el año, me corrige. No, el 60 no fue. No, yo sé. No, brincó. Claro, pero más o menos para entre los 80 y los 90, más o menos, que él entra por ahí empieza en las carreras. En noviembre de 1988 como practicante. Como practicante. Y luego, posteriormente, también ha ejercido la profesión del periodismo para una compañía hermana, Telemundo Canal 2. Claro que sí. En el cual estuvo varios años haciendo como periodismo también en el área de deporte. Y ya podríamos decir, desde más de 20 años que lleva en la producción, ¿verdad? Siendo uno de los comentaristas en la producción del programa de Joe Bruno en el hipismo, además de que han narrado las transmisiones en español para Corona en Estados Unidos. Que agradecemos que en el mes de diciembre
Joe fue parte de un programa especial que hicimos el día antes de Ghost in La the Park, antesala que a eso la fue serie increíble, hípica. Joe, que ese tuvo mucho programa, auge el programa. ese programa tuvo mucho auge y la gente habló muchísimo. Luego me estuvieron escribiendo. A mí me encanta el grupo que nos sigue en Tu Zona Deportiva, porque como saben que yo trato, tú no puedes, por ejemplo, amor, contestar todas las preguntas, pero siempre trato de darle lo que el público busca, porque eso es los que ponen los números que te siguen, y también me envían preguntas, y trato siempre de tener esa gran amistad con aquella gente que nos siguen, para tenerlos siempre contentos, y que ellos mismos a veces, porque uno tiene tantos datos que conoce, pero también que desconoce, que ellos mismos te dan las preguntas. Muchas veces, mira, pregúntale esto, qué sé yo, a tal jugador que pasó esto, o yo estaba en el camerino tal en este día, y uno se entera de muchas cosas, y siempre es bueno abrirse a aprender de los demás, porque yo creo que todos los días uno aprende. Eso es así. Así que quisiera preguntarte, antes de ir a nuestra primera pausa, cuando comienzas en el hipismo, esta vez como comentarista, ¿en algún momento pensaste que ibas a estar tantos años y que iba a ser tu trabajo que mantiene tu hogar, el que te sigue llevando a conocer el mundo, o eso no está en tu mente? ¿Tú pensaste que iba a ser duradero? Bueno, esa es una buena pregunta y tiene su respuesta. Yo en una ocasión en el palco de prensa en el hipódromo, yo le comenté a Norman, yo estoy seguro que él no lo recuerda, porque realmente no creo que se acuerde de eso, que mi interés era en los medios llegar a ser reportero ancla de un noticiero. Okay. Y que yo iba a utilizar la experiencia de la hípica para tratar de, como un trampolín para tratar de llegar ahí. Yo puedo decir que me siento privilegiado en el sentido de poder haber llegado a eso, porque lo conseguí. Llegué a ser reportero ancla de un noticiero. Y no me quejo de la experiencia, pero creo que eso es lo que contesta a tu pregunta. O sea, yo no me veía en 1989, 90, 2 años de haber empezado a explorar el mundo de las comunicaciones en el área del hipismo. Yo no me veía que iba a estar 30 años después todavía siendo parte de la hípica, y no me quejo. Para mí ha sido uno de las bendiciones más grandes que he recibido. Pero en aquella ocasión recuerdo habérselo comentado a Norman, y después cuando... caramba, qué cosa, o sea, que eso se dio, pasó. Y que no es fácil, porque te lo hablo por mi experiencia. Cuando entré al béisbol hace 2 años con Carolina, y luego en los Cangrejeros, me encuentro un Rafael Palillo Santiago, y luego un Jaime Rullán, y uno dice, estas voces, ¿sabes? Uno tiene el talento, pero hay que trabajar duro, porque ellos son unos veteranos que todo el mundo conoce, y que el talento de ellos también es impresionante. Yo estoy seguro, cuando entraste ahí, Viví Marrero, Norman H. Dávila, tienes que haber dicho. Como te dije, me siento privilegiado. Eso va a ser. Porque yo he sido, cuando yo empecé en el hipódromo, yo era el más joven del grupo. ¿Oh, sí? El que me seguía en edad era en aquel momento Moncho Núñez. Moncho, saluda a Moncho. Que en ese momento era el más joven, sí. Pero cuando yo llego, entonces llego a ser el más joven del grupo. Tenía 18 años cuando yo empecé. Y era una escuela constante. Al lado del palco de radio estaba el palco de la prensa, y en el palco de prensa habían personas allí como Rafael Carrasquillo, Roberto Agrinzoni, mismo Norman, que cubría las carreras para El Vocero, todos los que llegaban allí de... Ahí estaba Carlos Pieve, ¿verdad o no? Carlos Pieve llegó después, años después. De hecho, fue años después parte de la transmisión de televisión. Pero eso era una escuela constante. Pues vámonos a nuestra primera pausa con el campeón de los controles, Freddy Bautista. Pero usted no se despegue, porque cuando regresemos, nuestro experto Luis Omar desde la cuadra 1 hoy tiene que botarse, porque todo el año hablando de caballos, y hoy tenemos a Joe Bruno aquí. Así que las preguntas cuando regresemos. Esto es En Tu Zona Deportiva. En WIPR 940M ahora tiene nuevo formato musical. Escucharás tus canciones favoritas, tus artistas locales e internacionales, con una variedad musical única, con tus clásicos y música nueva, pero sobre todo apoyando lo local. WIPR 940M es tu emisora. ¿Qué pasaría si le dijera que mañana habrá un incendio donde usted vive?
decirle exactamente qué vecindario se afectaría y a qué velocidad avanzaría. Lo primero que usted haría sería hablar con sus seres queridos y hacer un plan hoy. Es cierto, no puedo anticipar un incendio, pero ¿no debería ser un plan de todos modos? Visite listo.gov y haga hoy su plan de emergencias. No espere, comuníquese. Presentado por FEMA y Ad Council. Ellos están listos. Ya la zona está establecida. Freddy Rodríguez Jr. ¿En dónde más? En tu zona deportiva 940 AM. Regresamos en tu zona deportiva, mi gente. Estamos en vivo a través de WIPR 940M todos los viernes de 7 a 8. Y la semana que viene, nuestro primer aniversario en grande. Luis Omar, sácate la chaqueta, la corbata, los zapatos de brillo y date una cicala porque va a haber grandes sorpresas. El próximo viernes hay motivos grandes para celebrar. Siempre agradecido, ¿verdad?, del favor de Dios, de ustedes, el pueblo de Puerto Rico, los que nos ven en Estados Unidos a través de la aplicación de En Tu Zona Deportiva PR, al doctor Rafael Batista y a Bobby Díaz. Estamos bien agradecidos, creyeron en este servidor y ahí están los resultados. Y que no se te olvide que un par de días antes vamos a estar en la televisión también. Ah, sí, el próximo jueves vamos a estar a las 9:30 en Vive Tonight. Y hay otras sorpresas por ahí, pero no me adelante la sorpresa, muchachos. Que vean la página. Bueno, ahora, tranquila, porque luego que saca el programa, usted ve el programa completo, va a la página de Joe Bruno también y lo consigue. Siguen también sus programas, que son muy buenos. El Estudio Hípico. Estudio Hípico, en Facebook. Estudio Hípico, así que usted no vaya a otro lado, usted vaya a los que saben. Luis Omar, el momento es tuyo. Bueno, tú comenzaste en el 88, ¿verdad? En el hipismo. En mi opinión, comenzaste en una de las últimas épocas de gran gloria en el hipismo. Digo de gran gloria porque hubieron muchos nombres de excelentes ejemplares. Estuvo Vuelve Candivé, estuvo, podríamos decir, un Cherokee Pepper, que fueron caballos que conquistaron la triple corona durante esa década. ¿Qué opinión podríamos decirte por tu experiencia de esa época de los 90 en el hipismo? Con respecto a los caballos de esa década. Ajá. Sí, de esa década. Bueno, yo creo que ha sido una de las mejores décadas que hayamos tenido históricamente, porque tú mencionas 2 ejemplares, pero hubo más. Uh-huh. Estuvo Vuelve Candivé, que es el caballo con mayor cantidad de dinero ganado en premios históricamente en Puerto Rico, con más de $1 millón en premios acumulados. En clásicos también. Estuvo Verset Jet, que en 1993 ganó el Clásico del Caribe. Estuvo el otro que mencionaste, Cherokee Pepper, que ganó la triple corona. Una gran cantidad de ejemplares que fueron dominantes en sus respectivas divisiones. Y claro, si vamos a ir década por década en el hipismo, siempre ha habido caballos dominantes a lo largo de las últimos 60, 70 años. Pero esa fue una especial. Hay muchos hípicos, por decirlo así, veteranos, no decirle viejo, ¿verdad? Que hablan de la década de los 60 y hablan de esos caballos como Cardiólogo, Don Glory, El Rebelde, Huizogé y otros, como que fueron los mejores que yo vi, y haciendo la comparativa. Pero tengo el privilegio de haber visto los que corrieron y estuvieron activos en los 90 y ciertamente pues te puedo decir que fue una época bien especial. Joe, mucha gente se pregunta ¿cuál es la preparación que tiene que tener una persona? No me refiero a los estudios, a la experiencia, sino cuando tú vas a narrar una carrera, tú tienes que conocer quiénes son esos caballos, cuál es la trayectoria de esos caballos, los jinetes. ¿Cómo se prepara un narrador para poder hacer ese trabajo? Mucha gente me ha preguntado eso. Bueno, lo primero es tener a la mano los caballos que van a correr, los nombres de los caballos, conocerlos, especialmente conocer las camisas de los establos, porque es
de lo que tú te vas a dejar llevar para identificar el caballo en la carrera. Si por ejemplo estamos aquí y va a producirse una carrera ahora mismo en vivo y me toca describirla, pues yo tengo que ver primero quiénes son los caballos que van, familiarizarme con los nombres de los caballos, porque hay nombres de caballos que muchas veces son como medio enredados, y uno tiene que más o menos conocer la pronunciación correcta de ese nombre, para no ser preciso en eso. Tiene también que conocer, si es un hipódromo al que uno no ha estado acostumbrado a narrar, pues más o menos saber los postes marcadores de distancia, conocerlos al dedillo. Y en cuanto a las camisas, es bien importante, cuando ya los caballos están en la pista, que están con su jinete, pues uno memorizarse el nombre del caballo, relacionarlo con los colores y el diseño de la camisa. Hay muchos establos que tienen camisas parecidas a otras en colores, pero los diseños son distintos y uno tiene que dejarse llevar por eso. Y si por ejemplo te das el caso de que un caballo, la camisa del jockey es amarilla y de otro es amarilla y blanco, pues prácticamente el amarillo y blanco se ve más amarillo que blanco, pues uno se va entonces a los colores del caballo. Si el caballo que tiene la camisa amarilla y blanca es más oscuro que el otro, pues ya uno más o menos lo va mentalmente haciendo esa separación para no poder identificarlo en la carrera. Conlleva muchas cosas. Aparte de eso, de la preparación, conlleva en uno tener vocabulario, saber qué uno va a decir, llevar el ritmo de la carrera. El ritmo de la carrera no puede dominarte a ti, uno tiene que dominar la carrera, el escenario de lo que uno está describiendo. Y yo diría que pasa idéntico con otros deportes, es exactamente lo mismo. Tú tienes que en el baloncesto conocer los jugadores. Si no conoces, no puedes ver el número, sabes quién es el jugador, pues lo sacas más rápido. El boxeo igual, la acción también es bastante rápida, tienes que saber el vocabulario relacionado a ese deporte. En el béisbol igual, en el hipismo es idéntico. Una vez, Norman, en un trabajo que yo hice para Sagrado Corazón, para la Universidad del Sagrado Corazón, una clase de periodismo, me tocaba, la asignación era entrevistar a una figura pública. Yo entrevisté a Norman, y entonces sobre la narración y demás, y su historia. Y sobre la narración le hice una pregunta parecida a esa, y Norman empezó a esbozar su respuesta y me contestó, y tiene toda la razón del mundo, que el que puede narrar una carrera de caballos puede narrar cualquier otro deporte, porque en la carrera de caballos es prácticamente el complemento completo. La acción es tan rápida, y en otros deportes la acción muchas veces es menos rápida, menos ligera, que el que pueda narrar una carrera de caballos bien puede narrar cualquier otro deporte. En mi caso yo no he explorado otro, así que me quedo todavía en la hípica. Siguiendo esa línea, yo, ¿cuál es lo que tú debes hacer para que tú tengas tu propio estilo? Por ejemplo, Norman tiene su estilo. En una época anterior a Norman, Pito Rivera Monge, que en paz descanse, tuvo el suyo. Vivi tiene el de él, lo tuvo. Pero tú tienes tu propio estilo. O sea, cuando la gente te escucha, sabe que están escuchando a Joe Bruno. Dice, ¿ese será Joe? ¿O será Norman? No, ese es Joe Bruno. ¿Cómo se logra eso? Pues uno lo logra utilizando frases diferentes que te identifiquen. A la salida, pues yo digo una cosa distinta como lo dice Norman y como lo dice el otro compañero, amigo Moncho. Pues uno va moldeando eso. También la dinámica de la narrativa de la carrera, cómo se va desarrollando la carrera, cómo uno la va llevando. Ciertos puntos de la carrera entrando a la recta final, como qué frase uno puede utilizar cuando van entrando a la recta opuesta, a la primera curva. Muchas veces no es fácil, porque en el caso de, por ejemplo, Moncho y yo, pues crecimos escuchando a Norman. Claro. Y entonces la tendencia es tratar de imitarlo, pero no llegamos a eso. Para uno poder hacerlo, uno tiene que imitar a alguien y luego entonces poco a poco va moldeando su propio estilo, como te dije, utilizando frases distintas y una velocidad también en la narración diferente. Yo diría que esa es la clave. Volviendo nuevamente a esa época gloriosa de los 90. En esa época de los 90, específicamente en el 91, vuelve Candive, conquistó la Triple Corona. Posteriormente participó en el Clásico del Caribe y podríamos decir que, aunque no cruzó la meta victorioso, ¿verdad?, se le adjudicó el Clásico del Caribe de una forma, para muchos podríamos decir, controversial. Según tu experiencia en el hipismo, ¿qué opinión nos puedes brindar, ¿verdad?, a nosotros y al público que nos sintoniza sobre esa
victoria que se la adjudicó a Vuelve Candivé en el Clásico del Caribe en aquel año 91. Bueno, lo que pasó en esa ocasión es que en Puerto Rico no era permitido el uso en la hípica para correr. No era permitido el uso de Lasix, que es un diurético que ayuda a los caballos que sufren de hemorragia pulmonar. Es un bronquiodilatador que ayuda a los caballos a que los capilares de los bronquios no rompan por producto del esfuerzo físico. Y en esa ocasión, para ese entonces, el uso del Lasix era prohibido en Puerto Rico, aunque en jurisdicciones de Estados Unidos el uso era permitido y lo sigue siendo, pero en Puerto Rico en aquel momento no. El caballo que ganó el Clásico del Caribe en esa ocasión y el que llegó segundo, el que ganó se llamaba Río Chamita y el que llegó segundo se llamaba La Andrea, eran representantes de Venezuela. En las pruebas de dopaje que se realizan siempre en todas las carreras, en el Clásico del Caribe de esa ocasión no fue la excepción y ambos ejemplares arrojaron positivo al uso de Lasix. Por lo tanto, al ser eso prohibido por reglamentación en Puerto Rico, ambos caballos tuvieron que ser descalificados y el que llega tercero, que en ese caso fue Vuelve Candivé, sube a la primera posición. Eso es algo bien reglamentado, bien regulado. El uso de sustancias, han habido muchos entrenadores que han atravesado por suspensiones. Eso es parte de la hípica, es parte de otros deportes también. Lo vemos en las Olimpiadas y los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, atletas que por alguna razón pues dan positivo algún medicamento. En el caso del hipismo no es la excepción. No es lo usual que lo veamos con mucha frecuencia, pero sí cuando se da, existen los entes reguladores y fiscalizadores que se encargan entonces de establecer las penas que correspondan. Joe, háblanos un poco sobre tu experiencia. Vamos a quitarte un poquito del comentarista, del narrador de carreras. Me están escribiendo desde el hípico de Connecticut y otros muchachos más desde el estado de Florida también y de Nueva York. Saludos para ellos a través de la internet. Saludos para ellos. De que te lo dije, me habían escrito muchas personas que iban a estar en sintonía, especialmente puertorriqueños que se fueron después del huracán. Y hay muchos en los Estados Unidos con la vena ahí picándole para ver las carreras en el hipódromo. Esa experiencia como agente de jinete, ¿verdad? Que tuviste una experiencia breve y la de dueño. ¿Cómo la comparas ahora que eres parte de las transmisiones y que pudiste conocer la problemática que pasan tanto los agentes como los dueños? Bueno, yo puedo decirte que yo trabajé como agente de jinete porque tuve la necesidad de hacerlo. Cuando yo me caso en 1993, pues el que se casa para su casa. Yo vivía con mis papás y entonces tuve que irme con mi esposa a vivir solos y los gastos aumentan. Entonces solamente en aquella ocasión yo dependía del ingreso del trabajo de televisión del hipódromo. Necesitaba otros ingresos y entonces exploro la posibilidad de trabajar como agente de jinete y hubo un agente que me ayudó muchísimo, Luis Medina, actual agente de Edwin Castro, que me dio la mano, me ayudó y me fue orientando. Otros muchachos también, otros compañeros como Mario García, Tico, un buen amigo. Y estuve 4 años trabajando como agente de jinete. ¿Cuándo dejé de serlo? Cuando surgió entonces la oportunidad de trabajar en el periódico Primera Hora como reportero hípico, y ahí entonces yo cogí la carpeta y la enganché, la de agente de jockey. Y como dueño... Pero basando en la experiencia, yo te voy a decir que aprendí muchísimo, porque no es lo mismo ver las carreras desde el lado de las gradas a estar adentro en el área de cuadra. Es otra escuela, eso es una cosa espectacular. Para mí fue una gran experiencia. Yo quiero que me saques de duda y que sea en arroyo habichuela fácil de entender la respuesta. A veces vamos al hipódromo, yo voy personalmente, veo allí a los fanáticos hípicos y dicen, no, ese caballo no podía perder ahí, para mí lo pararon. Hay una realidad, y me lo han dicho muchos entrenadores cuando lo he entrevistado para En Tu Zona Deportiva, que es un animal y puede pasar cualquier cosa, un sangrado, se lastiman, puede pasar alguna circunstancia en la carrera. Es justo que a veces el fanático diga, pasa esto, no, eso no fue por esto, no lo quiso ganar, o es que realmente hay unas complicaciones y hay unas consecuencias cuando pasa una carrera. Para mí no es justo. No es justo. ¿Por qué no es justo? Porque el fanático
expresa su sentir muchas veces por la cuestión de que perdió. Okay. Muchas veces el que pierde es el que se expresa de esa manera. Y para mí no es justo porque tú no puedes decir eso. O sea, a menos que no tengas los elementos de juicio ahí, que tengas la evidencia de que eso fue así. O sea, no. Al igual que comentaban que en el pasado. No estoy de acuerdo con eso. En el pasado evento en diciembre, que fue en Florida, en Austin Park, que decían que habían corrido mal, no sé si fue a Dylan, fue a Justiciero, que... creo que fue a Arquitecto. Arquitecto fue... Que tenían que correrlo por fuera. Controversia para los fanáticos. Y lo metieron por acá, y por tirarlo antes, pues se murió al final, como hablamos. Si Arquitecto hubiese ganado la carrera, nadie hubiese hecho ningún comentario. Todo era celebrar y demás. Pero como Arquitecto perdió, siempre se busca la excusa del por qué. Una justificación. Pregunta a Luis Omar. Te pregunto, siguiendo esta misma línea que estamos conversando ahora, ¿entiendes que en muchas ocasiones el fanático hípico pudiera ser un poco difícil? Y cuando me refiero a difícil, a veces ocurren ciertos sucesos en las carreras de que uno entiende que algo anormal a la carrera influenció en el resultado. Y muchas veces pues el fanático hípico tiende a ser un poco cruel, ya sea con el jinete o con cualquier parte involucrada de las conexiones ganadoras. Recientemente, y voy a dar un ejemplo para la línea por donde voy, recientemente el pasado domingo hubo una controversia con el resultado de una carrera, de un photo finish, en el cual 2 ejemplares llegaron ahí bien cerca y las redes se querían caer por Facebook y allí fanáticos en el hipódromo porque yo estaba. ¿Entiendes que resultados así contradictorios, en el cual el fanático rápido alza su voz de protesta, deberían de arreglarse para que haya para que no haya animosidades y el deporte del hipismo no tenga tantos problemas y se realce? Estoy de acuerdo contigo y se trabaja siempre para eso. Lo que pasa es que muchas veces surgen situaciones que están fuera del control de todos los que estamos allí. En el caso particular ese de la 6ª carrera del domingo pasado, los jueces de llegada, quizás lo que causó el que hubiera digamos un poquito de molestia de parte del público, se debió quizás al tiempo que demoraron los jueces de llegada en tomar la decisión. Yo no es que esté de acuerdo o no de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que si tienen que tardar el tiempo que tengan que tardar, siempre y cuando la decisión sea la correcta, que tarden el tiempo que tarden. De hecho, la carrera la ganó el caballo que decidieron los jueces de llegada. Lo que pasa es que en televisión, la cámara que se utiliza en televisión está unos pies antes de la meta. Y Jay, que sabe de cuestiones técnicas, doy fe de eso porque yo trabajé eso. Pues no está exactamente encima de la meta. Y el público por televisión lo que ve es un ángulo. Él ve la llegada de un ángulo distinto al ángulo recto que tiene la cámara fotográfica, que esa es la que no falla. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos, seguimos hablando de la historia del hipismo con Joe Bruno y antes Fred Bautista. Dame 30 segundos. Vamos a saludar a Héctor Soler, que está desde Aqueduct Racing Track, allá saludando a Joe Bruno y a los amigos de En Tu Zona Deportiva. Saludos a ellos. Perla García, Efraín Cancel, Ronald Antonio, los muchachos de Videotape y de Master Control conectados en Tu Zona Deportiva. También saludamos por ahí a Mejía Pimentel, que está en sintonía, me escribió y dice que se está gozando el programa. Oye, yo quiero enviar un saludito. Dáteme a Elizabeth Peña, a Amanda Rivera y a todas las personas amigos de nosotros, del Hipódromo Camarero, Ángel, Papo, todos conectados en Tu Zona Deportiva. Dímelo. Yo quiero enviar un saludito a Calle, a mi señora madre, que sé que me está sintonizando por radio. Esa es fanática. Y a Héctor Bruno, el hombre que tiene más chavo en el hipódromo, Héctor Bruno. Vamos a una pausa y regresamos. No es mi pariente. Oye María, ¿cómo estás? Chica, hacen años que no te veía.
En la oración anterior el verbo hacer es impersonal y debe usarse en singular, aunque el sustantivo que lo acompañe sea plural. No se debe decir hace en 3 días, sino hace 3 días. Oye María, ¿cómo estás? Chica, hace años que no te veía. El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora. Rescata cada recuerdo vivido y compartido. Escuchando los mejores años de nuestra vida. Solicita tu canción favorita. Sí, esa que marcó tu vida. Me vas a echar de menos. La que te enamoró. ¿Qué falta tú me haces? Enrique Quique Sayas y Emma Iris Santos te esperan cada sábado de 2 a 4 de la tarde para disfrutar las más bellas canciones. De lo que te has perdido la noche. Los mejores años de nuestra vida. Por aquí, por la señal más robusta. WIPR 940M. Ellos están listos. Ya la zona está establecida. Freddy Rodríguez Jr. ¿En dónde más? En tu zona deportiva 940 AM. Regresamos en tu zona deportiva en vivo a través de WIPR 940M. Hoy con Joe Bruno. ¿En dónde más? En tu zona deportiva. Quiero hacerle esta pregunta antes de darle el break a Luis Omar. Joe, para mí, Vuelve Candivé marcó una época en el hipismo como lo hizo Michael Jordan en la NBA. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, es cierto. Hay muchos hípicos que vienen de Vuelve Candivé, que lo recuerdan y que, bueno, imagínate tú si marcó una época que a Joseph Fonseca lo menciona en una de sus canciones. Oh, sí, y sí. Joseph Fonseca yo lo conozco como hípico. Ajá. Y yo recuerdo, mira si marcó una época en mí, que yo recuerdo que perdió una carrera con ejemplar de Police y se murió en la meta el caballo. Y eso es una cosa rara, y recuerdo porque me impactó tanto ver perder a Candive que ahí pasó algo. Me pasa que esos caballos así, cuando son tan dominantes, cuando acaparan espacio en la prensa, en los periódicos, que tú ves que salen todo el tiempo que ganan, que son caballos que crean fanaticada. En el caso de ese caballo era como algo mucho más que especial. Tenía mucha gente detrás. ¿Y Berserker qué piensas? También, te diría que también igual. Y la victoria que tuvo en el Clásico del Caribe, eso fue lo que lo elevó mucho más. Martin Bomber, a mí me encantaba. Esos son caballos que atraen gente, que llevan gente al hipódromo y que crean fanaticada, como los jugadores del baloncesto. Eso es así. En la época de los 90. Los peloteros, los boxeadores. Cuando hicimos el programa que se lo dedicamos a Vuelve Candivé, yo hice un comentario y dije que yo vi correr a Vuelve Candivé porque esa fue la época donde yo tuve la dicha de trabajar con Joe en el hipódromo. Y yo siempre dije que ese caballo tenía un aura especial, era algo especial. Cuando Vuelve Candivé corría, prácticamente Puerto Rico se paralizaba, todo el mundo iba en el radio escuchando las carreras, era como, ¿verdad? Estamos comparando un animal con un ser humano, pero era similar a cuando Tito peleaba, o sea, cuando el equipo nacional de baloncesto juega, cuando, ¿verdad? La Serie del Caribe en el béisbol, o sea, era un evento, era todo un evento. Esperar a ver qué iba a acontecer con Vuelve Candivé. Oye, pasaba en la época de Camarero. Claro. Cuando Camarero estaba entrando ya en ruta hacia la marca mundial, a mí me cuenta gente que vivió esa época que en Villa Palmeras, en áreas cercanas a los hipódromos, en el área de San Juan, lo que se escuchaba en radio era la transmisión de radio y ver qué pasaba con Camarero ese día. Eso era religioso. Bueno, vámonos, voy a hacer una pregunta poco de una época más reciente. Recientemente uno de los destacados jinetes de aquí de Puerto Rico, Benjamín López, llegó a las 1000 victorias. ¿Qué opinión nos puedes dar sobre este logro, este éxito de Benjamín López, que Sajesta, que tuvo un sinnúmero de problemas con su salud por debido, ¿verdad?, a accidentes en las carreras? ¿Qué nos puedes decir sobre este logro de López? Para mí, yo me siento tan feliz como él y como muchos que somos
de parte de la hípica, porque en mi caso yo llevo 30 años en el hipismo y estos últimos 30 años yo he visto a Benjamín López montando y él ha estado en tiempos donde sí ha tenido buena consistencia y en otros tiempos donde esa consistencia ha bajado bastante. Y verlo alcanzar ese logro pues fue algo que nos causó mucha felicidad, porque hasta hace año y medio aproximadamente, casi 2 años ya, él tuvo un accidente que por poco lo deja en silla de ruedas, podríamos decir. Se partió unas cervicales y era bien poco posible que regresara a montar, y él se puso como una meta, se propuso volver a montar para llegar a la victoria número 1000. Y él trabajó con su físico y se ejercitaba todos los días para poder hacerlo. Y el que lo haya logrado es un ejemplo de persistencia en el hipismo y en el deporte en general. Quiero saludar a mi familia Collazo, que nos están viendo en Vega Alta, también en Toa Baja y Toa Alta. Así que están conectados todos en tu zona deportiva disfrutando. Joe Bruno, ya que te tenemos aquí, hay que aprovechar para hacerte varias preguntas que la gente siempre, ¿verdad?, se hace. El hipismo en Puerto Rico, luego del terrible huracán María, ¿cómo va? Pues mira, va levantando. El hipismo, como todo en el país, se vio afectado. El área de la estructura del hipódromo, el área de cuadras. Todo, el canal también, la antena, la transmisión de radio incluso. Hubo muchas agencias hípicas también que se afectaron. O sea, todo el país se afectó. Y la hípica es parte, el deporte hípico es del país y es parte del país, se afectó igualmente. Ya en ocasiones anteriores habíamos atravesado por situaciones parecidas, pero no de la magnitud de este huracán. Con el huracán Hugo en el 89, la hípica se recuperó. El huracán Georges en el 98, la hípica se recuperó, y en este caso ahora pues vamos viento en popa la recuperación, y yo creo que la fanaticada ha respondido muy bien. Desde que se reanudó las carreras el día 15 de diciembre, la respuesta ha sido impresionante. Yo creo que ha superado las expectativas, como la fanaticada ha respondido, y lo agradecemos mucho. Yo sé que eso va a ser así. El deporte del hipismo es un deporte muy arraigado. Es un deporte que se hereda. Mi abuelo iba al hipódromo. Por ejemplo, la primera vez que yo fui al hipódromo era un niño. Mi abuelo me llevó. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo allí, no estaba bien claro, pero yo sentí esa emoción, la gente gritar, y yo sé que eso se va a recuperar. Por otro lado, yo voy a tratar de recordar algo, a ver si tú te acuerdas de este evento. Lo voy a hacer rápido. Yo me siento hasta cierto punto parte de eso que hicimos, porque yo creo que, aunque tú lo hiciste, yo fui parte de eso. ¿Te acuerdas de aquella carrera en inglés? ¿En inglés o ley? Eso fue, lo que pasa es que yo cuando parte de mis comienzos en el hipódromo fue como anunciador del hipódromo, y había ocasiones que yo practicaba narrando carreras en inglés como anunciador en el hipódromo interno. Y un día se me ocurrió hacerlo por la transmisión de televisión. Y hubo gente que criticaron eso. Yo no sé si tú te acuerdas que era con la señora que hacía el programa de La Voz del Pueblo. Claro que sí, era con Carmen Teresa Figueroa, la esposa de Héctor Figueroa. Pues La Voz del Pueblo. Me acuerdo que la transmisión se intercalaba. Cuando la carrera era oficial, se pasaba con ella al canal 18. Y me acuerdo que cuando se pasó con ella al canal 18, una persona la llamó, porque ella atendía llamadas del público. Y la llamó y le dijo: mira, ese muchacho que acaba de narrar esa carrera ahí, eso no sabe que el gobernador está en España recibiendo hoy el premio Príncipe de Asturias por la defensa del español, y se ha atrevido a narrar una carrera en inglés. A mí jamás se me va a olvidar eso. Y pues salió. Yo estaba allí, yo estaba en el canal ese día, no estaba en el hipódromo, que me cambiaban. Y yo no sé si Joe se acuerda, pero yo llevaba tiempo pinchando a Joe para que la narrara en inglés. Se tiró al medio, graba Freddy. Yo no sabía que eso iba a pasar, yo simplemente se lo decía. Y bueno, aparte a eso, ¿verdad? Lo hiciste espectacular. Bueno, gracias. De verdad que Joe, sí, de verdad que sí. ¿Crees en estos minutos finales? Pues el tiempo nos traiciona, y te voy a invitar otro día, porque está súper bueno. Cuando guste, gracias. Te lo agradecemos que esté con nosotros aquí, pero todavía falta. Te tengo esta pregunta. ¿Crees? Para mí lo eres. El día que Norman diga adiós, ¿crees que tú eres la persona que te quedas en la narración? Pues mira, yo sé que eres humilde, y tú no hablas de ti mismo, eres humilde, pero para mí, te diría que en una encuesta que hice relámpago, el 100% cree que eres tú.
Bueno, yo agradezco, ¿verdad?, a los que opinan eso, pero la realidad es que la decisión de eso está en la producción de televisión y más que eso, la empresa operadora del hipódromo. En la transmisión hay unos compañeros que hacen el trabajo tan bien o quizás mejor que lo que yo lo hago, y creo que ellos también tienen esa oportunidad. Yo me atreví a hacer una encuesta relámpago. Te repito, 100-0 fue tu nombre. Bueno, agradezco a esos que opinan. Y yo creo que si así. le pregunto esto al Bruno, que está, me dice que yo, ¿verdad? Mira, está diciendo que sí. Si es Bruno, tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Bueno, tú has tenido la oportunidad, ¿verdad?, de no tan solo de cubrir los eventos de la serie hípica fuera de Puerto Rico, sino también has narrado carreras de la Triple Corona en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esas experiencias, no tan solo de informar al hípico en Puerto Rico, el acontecer fuera, ¿verdad?, de aquí de Puerto Rico, y esa experiencia de narrar esas carreras de Triple Corona como Kentucky Derby, el Belmont? Bueno, yo te puedo decir que yo voy a decir algo aquí que yo nunca lo he dicho, y ya que a ustedes les gustan las primicias. Sí, señor. Me pongo hasta un poco nervioso decirlo, pero yo tuve la oportunidad de narrar el Kentucky Derby para una producción realizada por el hipódromo Churchill Downs, producida por un norteamericano. Le encargaron en el año 2000, por aquello del nuevo milenio, de llegar al 2000, pues ellos querían hacer algo nuevo, entonces hicieron una transmisión en español. Da la casualidad que yo estaba buscando la oportunidad de hacer una transmisión para mí en español yo, y entonces me conectan con esta persona. Se llamaba Shelby Whitfield, el productor. Él me dice que estaba buscando un narrador y yo le dije, bueno, yo estoy en interés de hacer la narración. Me dice, pues envíame unas narraciones tuyas y ver qué pasa. A la semana de él recibir el video, me llama y me dice que me escogió para eso. Cuando se da esa oportunidad, que era algo que yo anhelaba, estar allí, hacer eso, que regreso al hotel donde me estaba hospedando, yo me eché a llorar porque realmente, y agradecía a Dios, me hinqué en el piso contra la cama y agradecía a Dios porque esa era una cosa que yo lo quería hacer desde niño, y hasta le dije a Dios, Señor, yo muero feliz ahora porque yo acabo de lograr una cosa que yo Amén. Quería hacer, y gracias por eso. Quiero hacerte esta última pregunta y tiene que ser breve, pues el tiempo me traiciona, pero es bien importante esta pregunta. ¿Qué le diría a ese joven que una vez tuvo sueños como tú, que va al hipódromo y un día quisiera ser como yo, Bruno? Hay muchos suicidios en la tierra de Puerto Rico en las últimas semanas, gente en drogas, gente en las cárceles, nuestra juventud se está perdiendo. Muchos jóvenes van desde 8 o 9 años, se supone que no, pero yo sé que están marcando cuadritos. ¿Qué mensaje, si yo te doy 1 o 2 minutos de mi programa, tú le puedes llevar a esas personas que te siguen, creen en ti, pero que tienen muchas situaciones? ¿Qué tú le dirías como profesional, como locutor que fuiste de noticias, agente de caballos, dueño de caballos? ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo diría que como todo hay que tener mucha disciplina, ser respetuoso, educarse, tener la disciplina de estudiar. Es bien importante. A los niños cuando van allá al hipódromo, yo les pregunto cómo vas en la escuela, me saludan y yo les digo estudia, no dejes de estudiar. Es bien importante estudiar, respetar a los padres, ser limpio, fuera de las drogas, fuera de hay muchos jóvenes que hoy día están viviendo en unos ambientes bien difíciles, y quizás pues muchos piensen que están escuchando esto, que lo que yo estoy diciendo pues es fácil, pero que viven en unas situaciones bien difíciles. Que tengan mucha fe en ellos mismos, se tracen unas metas, traten de buscarlas, que busquen, si tienen el talento para hacer ciertas cosas, pues que busquen el camino para poder llegar a esa meta que se hayan trazado, pero todo tiene que ser con mucha disciplina, con mucho respeto, mucha responsabilidad ante todo. Así que y a ti te agradezco, y a los muchachos la oportunidad de esta tenerme es tu aquí. casa y tú vuelves. Apunta Gracias. que tú vuelves en el nombre de Dios. Si estamos Gracias. vivos todos, Amén. vamos a estar aquí porque el tiempo se nos hizo corto. El programa estuvo delicioso y tenemos que despedirnos porque vamos a pasar, que ahora viene un programa de Latin Jazz con Huito Morales, tanto por FM, por AM simultáneamente, y a las 10 de la noche rock sinfónico. Nosotros nos despedimos. Vamos a un aplauso, yo creo que se lo merece.
gracias y mi deseo de mucho éxito para ustedes. Gracias, y igual para muchas ti, bendiciones a ustedes y la Ha familia. sido un placer, Gracias. de verdad, Gracias. tenerte, poder volver a compartir juntos. Sabes el aprecio que te tengo desde que nos conocimos. Eres una persona a quien admiro Gracias. por todos los valores que llevas y de verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y nosotros los esperamos el próximo viernes. Héctor Bruno, saca la chaqueta. Vamos a celebrar en grande el primer año en WIPR, en grande, Dios mediante, viernes 23, el 22 vamos a estar a las 9:30 en Vive Tonight, WIPR Televisión. Siga nuestra página que va a haber varias sorpresas mañana. Vamos a estar ahí con las dos manos dándole el deporte, con la información de la pelea de los puertorriqueños en Nueva York. Y usted no se desconecte, porque si nosotros estamos aquí y trabajando con 7 motores activados es porque ustedes nos han dado ese apoyo y nosotros lo vamos a agradecer con un programa para la historia. Y no quería decir esto, pero lo voy a decir. La semana que viene vamos a tener un invitado aquí que Puerto Rico va a temblar. Así que, sin más que decir, fue Luis Omar, Jorge J., Freddy Bautista, el campeón de los controles, y Freddy Rodríguez. Los esperamos en otra edición más de En Tu Zona Deportiva. Llévatelo.